No saben lo mucho que me cuesta grabar videos. Cafecito for the win. Volvamos a empezar. Navegando en TikTok me topé con el contenido de Alejandro Contreras, alias Fit Sin Dramas. En especial un video donde él comenta que no se necesita más de 0.8 o 1 gramo por kilogramo de peso de proteínas para sustentar tu masa muscular. Proteína casi no como. No, de hecho, tuve una temporada más vegetariana, güey. Está muy sobrevalorada la proteína. No ocupas tanta. Yo como unos 80 gramos de proteína diario. Que no es nada. Son como 300 gramos de pollo al día, güey. Mientras escuchaba su video veía los comentarios y donde le pidieron fuentes mandó un link hacia un doc de Google donde hay un montón de referencias, hay un montón de fuentes. Pero estas fuentes no son de él, son de un video de un canal de YouTube español llamado Fit Generation. Así que antes de empezar, no tengo nada en contra de él, no me cae mal, pero sí quiero hacer una aclaración. Aquí en México, brindar una asesoría nutricional sin tener la formación académica que te avale es algo ilegal, se llama usurpación de profesiones. Así que no voy a apelar a la falacia de autoridad de decir yo sí estudié, tú no, entonces yo tengo la razón. Vamos a evaluar todas las cosas que él dice en base a evidencia científica. He seguido una metodología muy científica, güey. Porque soy físico matemático, pues. Yo me fui directo a la ciencia. Lo primero sería evaluar su metodología de investigación. Como les dije, la evidencia que él toma son evidencias científicas de un video de un canal de YouTube que se llama Fit Generation, en el cual se sustenta que no se requiere más de 0.8 gramos por kilogramo de peso de ingesta proteica. Como 95 gramos de proteína diariamente y la gente me dice que estoy mal. No estoy mal. Los estudios más recientes dicen que tú ocupas comer 0.8 gramos de proteína por kilogramo de peso, para escépticos 1 gramo. Con eso... El cual el estudio que normalmente citan en ese video es RAND de 2003. Se encontró un balance nitrogenado neutro en ese rango de 0.8 a 1 gramo. Esto quiere decir que no hay una degradación proteica o un catabolismo proteico con esa cantidad de proteína. El problema es cuando queremos pasar ese estudio a diferentes contextos que no se requieren. Ese mismo video dice que no se requiere más de 1.5 gramos de proteína en atletas para mantener la masa muscular. Pero esos mismos estudios científicos mantienen una dieta normocalórica y lo que buscan es solo mantener la masa muscular, no mejorar el rendimiento, ni la estética, ni la fuerza, que son parámetros que hubieran sido buenos que evaluaran en el caso de querer decir que no se necesita consumir más. Básicamente lo que dice el estudio es que no se requiere más de 1.4 o 1.5 para la base muscular, pero no dice nada sobre el rendimiento, y eso es algo muy importante también. Aquí ya vemos un error metodológico, combinar peras con manzanas. No es lo mismo personas obesas que están tratando de bajar de peso con un déficit calórico, que están haciendo entrenamiento de fuerza, a atletas de alto rendimiento que solo evaluaron cómo mantenían la base muscular. Ahora vámonos en términos de bioquímica. Tenemos que recordar que el cuerpo en un déficit calórico va a encontrar diferentes rutas metabólicas, en el cual una de ellas es la gluconeogénesis, en el cual podemos ver cómo el cuerpo empieza a utilizar diferentes, vamos a llamarlos sustratos químicos para crear energía. Entre ellos las proteínas, en el cual cuando se digieren se convierten en aminoácidos. Esos aminoácidos se utilizan para la obtención de energía porque el cuerpo va a priorizar las funciones básicas de los órganos antes de la masa muscular. Si estás consumiendo tan poca proteína, entonces lo que va a pasar es que gran parte de esa proteína en un déficit calórico se va a convertir en energía, dejando sin ese sustento, vamos a llamarlo básico, a tus músculos para mantener la masa muscular o construir músculo. Entonces sí van a bajar de peso esos pacientes, pero van a bajar de peso en agua, grasa y músculo. Ahora, otro error que he notado es el conteo de la ingesta de proteína en la dieta. En un momento él habla que ingiere como 80-95 gramos de proteína, pero hace alusión a que lo ingiere de carnes o de fuentes animales. Yo como unos 80 gramos de proteína diario. Que no es nada.
Son como 300 gramos de pollo al día, güey. Si hacemos un conteo correcto donde no solo estamos hablando de proteína animal, donde también metemos las fuentes vegetales como podrían ser los cereales, las leguminosas, como también podrían ser las verduras, entonces podemos notar que tal vez ese gramo que tú creías realmente no es un gramo, es 1.2 o incluso 1.5, dependiendo del contexto de tu alimentación. Otro error que he visto es que él considera su peso total para determinar ese 1 gramo. Por ejemplo, aquí a un lado, él nos dice que mide 1.77 pesando 97 kilos. Si tomáramos el 100% de su peso, que son los 97 kilos, claramente 80-95 gramos está en el rango de 0.8 a 1 gramo. Pero eso es un error muy común en las personas que no saben hacer un plan nutricional real. ¿Por qué? Porque está tomando el peso total. Lo correcto o lo más normal que se mira en evidencia científica es que se toma el peso ideal, el peso ajustado o la masa libre de grasa. Vamos a tomar estos mismos datos. Siendo estrictos, entonces él estaría en un IMC de 31, lo cual lo mantiene en el estadio de obesidad grado 1. Para una intervención correcta deberíamos de medir la masa libre de grasa y el porcentaje graso. Una vez determinado eso, podemos ver cuántas proteínas está ingiriendo y decir si es 1 gramo, 1.2 o 1.5. Vamos a hacer una suposición. Imaginemos que él asesora a una persona que pesa 120 kilos. Según él, le daría 120 gramos o poco menos. Pero si hacemos esa distinción de la masa libre de grasa y el porcentaje graso y pesa 80 kilos el paciente, podríamos ver cómo le está dando hasta 1.5 gramos por kilogramo de peso y no le está dando 1 gramo. Entonces está fallando en la práctica de la ingesta y está fallando en la práctica del cálculo para requerimientos de proteína. Entonces, ¿qué puedo determinar a base de esta información? Que está sacando estudios fuera de contexto. No es lo mismo una persona en sobrepeso o obesidad que está en un déficit calórico para poder bajar de peso y está entrenando con pesas, a atletas de alto rendimiento en una dieta normocalórica que lo único que se está midiendo es si mantienen o no su base muscular. Eso sin hablar si sabemos si mejoraron su rendimiento o no mejoraron su rendimiento. Pero como les dije, no voy a apelar a la falacia de autoridad. Podrán ver aquí en la pantalla algunos estudios en el cual el contexto son los siguientes. Son personas con obesidad que están tratando de bajar de peso con un déficit calórico y entrenamiento de fuerza. Podemos ver que estos estudios indican que se ocupa un promedio de 1.4 gramos por kilogramo de peso en la masa libre de grasa o en el peso ideal para mantener la base muscular en un déficit calórico. Y tercer punto, los estudios que estoy mandando son metaanálisis o revisiones sistemáticas o estudios científicos de alta jerarquía. Si no me crees, puedes preguntarle a ChatGPT, le puedes preguntar a Gemini, le puedes preguntar a Google o le puedes preguntar a un profesional de la salud y pregúntale cuál es el tope en la pirámide de evidencia científica. Quiero aprovechar este espacio o este video para hacer una aclaración. Yo no tengo problemas con que una persona vaya y estudie de nutrición, ya sea en un curso o en un diplomado o que haga un curso de entrenamiento. O sea, me refiero para ser coach. La idea de que ustedes, entrenadores, sepan de nutrición es para detectar alguna deficiencia en el paciente o vamos a decir, en el cliente y poderlo derivar con el nutriólogo. Yo sé que hay muchos nutriólogos que dejan mucho que desear, pero eso sería lo correcto. Voy a poner un ejemplo. Yo en la carrera estudié farmacología e interacción fármaco-nutriente. Obviamente yo no soy la persona indicada para recomendar medicación o medicamento. La idea de que yo haya estudiado esas materias es que yo pueda identificar riesgos nutricionales o deficiencias nutricionales por el medicamento en los pacientes. En ese caso yo derivo al paciente con el médico, con mi diagnóstico nutricional. El médico es el que se va a encargar de o cambiar el medicamento, o cambiar las tomas, o cambiar las dosis, pero no yo. La idea de que ustedes aprendan de nutrición es para hacer justamente lo mismo, derivar al profesional, no para montarse en su ego y decir que el paciente hizo cambios porque yo soy bien fregón. Espero que esta información les haya sido útil. Si es así, regálenme un me gusta. Recuerden siempre ir con un nutriólogo cuando se trata temas de alimentación y nutrición.
Recuerden que el plan nutricional se tiene que apegar a ustedes y no ustedes a un plan nutricional súper rígido. Y sobre todo recuerden que todo cambio se ha dado con el espíritu correcto. Nos vemos a la próxima.